Muy bien. Continuamos con la siguiente lección que se llama El contexto no es pretexto. Parece como un trabalenguas. Salud. Pero yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos creen que Dios quiere usar sus vidas? ¿Cuántos creen que Dios les quiere usar? ¿Cuántos creen que están en esta vida no por un accidente, sino que hay un propósito detrás de tu vida aquí en la tierra? Que Dios te ha llamado, te ha dotado, te ha escogido para que tú le seas de utilidad en su reino y en sus propósitos, ¿sí? Ahora, es cierto, no todos son llamados para ser pastores, pero todos somos llamados para ser ministros. ¿Qué es un ministro? Un servidor. Un servidor. O sea, todos hemos sido llamados a servir a Dios y a servir a nuestro prójimo. Entonces, muchas veces nuestro contexto o el trasfondo de nuestras vidas muchas veces estorba para que lleguemos a conocer y para que lleguemos a ser lo que Dios quiere que seamos. Hay mucha gente que se excusa en su contexto, se excusa en su pasado. ¿De dónde vengo? ¿Sí? Vamos a leerlo un poquito. Dice, algunas personas se aferran a un defecto o debilidad para no hacer lo que Dios les ordena. Sin embargo, Él puede usar esta debilidad para fortalecerse y alcanzar lo que nos manda en su nombre. ¿Sí? ¿Cuál puede ser algún defecto? ¿Algún defecto en tu carácter? ¿Alguna debilidad? Por ejemplo, puedes decir, yo no tengo educación. Puedes decir, es que yo no tengo educación. Es que yo fui huérfano. Es que yo fui pobre. Es que yo fui... Y puedes encontrar un montón de situaciones en tu vida. Es que yo pasé por un divorcio. O es que yo pequé. Es que yo la regué, metí las 4. Puedes usar un montón de cosas. Y la gente puede usar eso como un pretexto para no cumplir la voluntad de Dios. Ahora, dice aquí, el primer punto dice, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y cada persona tiene un tiempo especial en su vida. Dios escoge a una persona para usarlo en una determinada etapa de su vida. Por ejemplo, el coronel Sanders, el que fundó Kentucky Fried Chicken. ¿Sí? ¿A qué edad creen que él le pegó al negocio? ¿A qué edad creen que él le pegó al negocio? Tenía como 65 años. Cuando le pegó al negocio de su vida. ¿Sí? Le intentó por todos lados, hizo de todo. ¿Qué le pasó? ¿Se sacó la lotería? No, fue un hombre que encontró a Cristo, eso sí les digo. Un hombre que tuvo un encuentro con Jesucristo. Y eso lo llevó a fundar este negocio. ¿Sí? Entonces hay un tiempo. Si tú dices, no, yo ya tengo 65 años, a mí ya se me pasó el tren. Ya estuvo, que ya. ¿Qué me queda más que pedir el Social Security? Pero hay un tiempo para cada persona y todo tiene su tiempo. Es decir, todo es bueno y hermoso cuando ocurre en el momento justo. Por ejemplo, casarse es bello. ¿Cuántos pueden decir que casarse es hermoso? Pero no a los 13 años, ni a los 15, a los 18 sí. Tener hijos es una bendición, ¿sí o no? Dice, pero no cuando somos adolescentes. ¿Por qué no? Tu cuerpo puede tener hijos. O sea, la fábrica está bien, pero acá arriba no estás bien. ¿Qué es un adolescente? ¿Saben lo que significa adolescente? Que le hace falta algo. Cuando decimos, esta persona adolece de, que está diciendo, le hace falta. Como que es un queso no cuajado todavía. Eso quiere decir. Quiere decir que su cerebro todavía no está en sus plenas funciones.
un adolescente. Su cuerpo, su maquinaria sexual está para tener hijos, pero su mente no todavía. Entonces, hay un tiempo para todo. Debemos aprender a esperar el tiempo de todo. Dice, aún Dios sabe esperar el día indicado para cada cosa. Por ejemplo, Gálatas 4:5 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido de la ley. O sea, Dios esperó el tiempo propicio para que su Hijo Jesucristo viniera. Y luego dice en Hechos 2:1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Dios escogió la fiesta importante, la fiesta donde Él derramaría de su Espíritu Santo. No es una casualidad, Dios no está improvisando. No, Dios no está improvisando. Todo lo que vemos en el calendario hebreo y toda la profecía, todo llegó al cumplimiento de su tiempo correcto. Y también cuando Cristo venga por segunda vez, vendrá en el día correcto. Y después nosotros, cuando ya lo vivamos y lo experimentemos, y los que conocemos la Escritura, vamos a decir, ¿cómo no me di cuenta? Ah, pues sí, ¿verdad? Porque Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre llega a tiempo, en el momento oportuno. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. De repente, dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Por qué viento? ¿Por qué trueno? ¿Por qué eso? Todo eso tiene una relación con el Antiguo Testamento. Todo eso tiene una relación con el nuevo pacto en el cual nosotros hemos entrado. ¿Sí? Ahora, el día llega. El Padre esperó el tiempo adecuado para enviar a su Hijo. Jesús esperó el tiempo preciso para morir en la cruz. Dice que Jesús murió entre las 2 tardes. ¿Cuáles son? ¿Cómo que las 2 tardes? Las 2 tardes significa las 3 de la tarde, ¿sí? En el calendario hebreo. Y el Cordero Pascual, el Cordero que se sacrificó cuando el pueblo salió de Egipto, cuando se celebró la Pascua, el Cordero tenía que ser sacrificado a las 3 de la tarde, entre las 2 tardes. Y la sangre del Cordero tenía que ser puesta en los postes de las casas. Y todo eso anunciaba a Jesucristo, que por medio de la sangre del Cordero, el ángel de la muerte no entraría, el destructor no entraría y mataría a los primogénitos de los hebreos. O sea, todo eso se cumplió en la muerte de Jesús, porque todo tiene un tiempo, y no hay coincidencias y no hay casualidades. Dice, nosotros también debemos esperar su tiempo. Antes no es bueno, después tampoco. Las cosas correctas se hacen en el tiempo correcto. Okay. El tiempo para los muchachos es, en cuanto a relaciones, tener novias. ¿Ah? Por ejemplo, mi esposa y yo ella tuvo un novio y yo tuve una novia. La tuve a ella y ella me tuvo a mí. ¿Sí? Ahora, cuando decimos eso, los hijos dicen, no nos metan en ese cajón. Y no los metemos en ese cajón, de verdad. Cuando es tiempo para ellos de tener novia, pueden conocer muchachos, muchachas, ¿verdad? A lo mejor se sienten enamorados y cuando realmente los conocen se dan cuenta, no, pues este no, o esta no, ¿verdad? ¿Y qué pasó? No pasó nada. Pero si se involucran íntimamente, sexualmente, y se salen del tiempo, ¿sí? Se salen del orden y sufren las consecuencias. Es tiempo de tener novia de manita sudada. Ya después que venga el matrimonio, viene la fiesta, ¿verdad? Viene lo mejor, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Todo tiene un tiempo, Dios, todo tiene una oportunidad, ¿sí? Mi hijo se va a casar y va a regresar para acá, ¿sí? No va a haber luna de miel. No, es cierto. No, sí, es que ya es el tiempo. Dice, Dios tiene planes y tiempos para cumplirlos. Hay personas, dice, que se quejan del lugar donde nacieron, del barrio en el que crecieron, de la familia que tuvieron.
Culpan al contexto de su fracaso. Sí. O sea, culpan a los padres, culpan al... si yo no hubiera sido de esa colonia, si yo no hubiera nacido en Matamoros, ¿verdad? Si hubiera sido de Veracruz, me hubiera ido mejor. O si hubiera nacido americano, del lado americano, mi vida sería mejor. No, Dios sabe por qué naciste donde tú naciste. ¿Sí? No culpes al contexto por tu fracaso. El contexto no es un pretexto. O sea, Dios no te va a excusar porque, mi hijo, pobrecito, mi hijo te va a tener lástima. Dios no tiene lástima, Dios no tiene compasión. Dios se enorgullece de aquellos que le creen a Él y que a pesar de sus limitaciones, de la forma como fueron creados, salen adelante y le creen a Él. Porque al final de cuentas lo que importa es la fe en Él. Lo que Él dice de ti. Si Jesús, ¿dónde nació? Jesús nació en un pesebre. En un pesebre, en un establo. Imagínate Jesús acomplejado toda su vida, decir, no, pues yo no sé si seré el Hijo de Dios, no sé si sabré yo hacer milagros o predicar. Fíjese que yo nací en un pesebre, no había lugar para mí en el mesón. Sería ridículo, ¿no? Y a veces así rayamos en la ridiculez cuando nos excusamos de cosas pues, de las que no tuvimos control. ¿O sí tú tuviste control de escoger a tus padres? ¿Tuviste control del lugar donde naciste? No. Ni siquiera del nombre que traes puesto. ¿Sí tuviste control de eso? Después te lo puedes cambiar si quieres, pero no tuvimos control de muchas de las cosas que pasan en nuestras vidas. Dice, pues, ninguna circunstancia se puede alejarnos del amor de Dios ni de los planes que tiene para nosotros. Nada te va a separar de los propósitos de Dios en tu vida. Dice Romanos 8, 38 y 39, dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios tiene un llamado para tu vida. Se acabó. Créele. Búscalo. Investiga. Llénate de Él. Llénate de su palabra. Busca la oportunidad de poder servir. ¿Sí? Dios te abrirá las puertas. Dios traerá los recursos. Pero prepárate lo más que puedas para que Dios te pueda usar. Ahora, Dios dice, ve una oportunidad. Lo que tú ves como una desventaja para Dios es una oportunidad. Dios lo usará para tu provecho. Dios lo usará para tu bendición y también lo usará para llevarse Él la gloria. ¿Sí? Para llevarse la gloria de lo que Él va a hacer a través de tu vida. No importa si eres débil en algo, esa es la oportunidad que Dios ve para hacerse fuerte en ti y en su fuerza alcanzar lo que te ha prometido. Muchas personas en la Biblia no pusieron sus ojos en el contexto y alcanzaron lo prometido. Incluso al nacer en un contexto que muchos pudieran calificar de equivocado, Dios los sacó triunfantes. Y así también a ti y a mí, el Señor nos va a sacar triunfantes. Por ejemplo, veamos algunos ejemplos bíblicos. Abraham dice, aunque no podía tener hijos y su mujer era estéril, le creyó a Dios y tuvieron un hijo que dio a luz a toda la nación. ¿Sí? Imagínate cómo le cree un hombre de 90 años a Dios que le dice, haré de ti una nación grande y te multiplicaré. De ti saldrán naciones. ¿Cómo le puede creer sin tener un solo hijo? A los 90 años. Y luego voltea a ver a la pasita de su esposa ahí, toda arrugadita, viejita, estéril. ¿Sí? Estéril. De ti haré una gran nación. O sea, Dios usó su debilidad. ¿No se dan cuenta de eso? Dios usó su debilidad. Y Dios estaba aún en la esterilidad de su mujer. ¿Sí? Y resistió eso. Si me dicen a mí, te haré una nación grande, pues por lo menos ya tengo 5 hijos, ¿no? ¿Sí?
Si me lo hubieran dicho antes, hubiera tenido 12. Fácil. ¿O no? Dice que no, pero yo sé que sí. A la mera hora dice que sí. ¿Sí? Pero la esterilidad de su mujer fue una condición que Dios usó para glorificarse. Tu problema, tu necesidad y tu fracaso y tu discapacidad y la desventaja que tienes en tu vida, Dios la usa para su gloria. Para su gloria, para glorificarse a través de tu vida y enseñarte que te ama a pesar de lo que has pasado. Y que Él te va a recompensar esos años perdidos, esos días de dolor. Esos días de que tú no entendiste por qué Dios, por qué Señor, por qué no me respondes, por qué permitiste esto. Dios los usará para su gloria. Amén. Otro ejemplo, dice José, aunque fue vendido como esclavo por sus hermanos, nació para darle de comer al pueblo de Israel y evitar que muriera de hambre. Algo poderoso en la vida de José es que José, con todo y lo que él sufrió del maltrato de sus hermanos, él guardó limpio su corazón. Y en el momento que se pudo encontrar con sus hermanos, les perdonó todas sus ofensas. Qué tremendo, ¿verdad? Todas sus ofensas. Era el momento para vengarse de ellos. Era el momento para hacerlos sufrir. Pues sí los hizo sufrir un poquito, ¿verdad? Pero al final les perdonó. ¿Sí? Otro, Moisés dice, era tartamudo y exiliado de Egipto. Cuando Moisés le dijo a Dios, no sé hablar. Cuando Moisés le dijo a Dios, tú me estás llamando a mí, yo no sé hablar. Moisés tenía razón. Él era un tartamudo. ¿Sí? Pero él había nacido para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y él fue el que habló con Faraón, con todo y su tartamudez. Y el Señor, me imagino que en algún momento lo sanó. David, otro ejemplo, dice, aunque era el más pequeño de sus hermanos, nació para liberar al pueblo de Dios de la mano de los filisteos. Salomón, este caso es interesante. Salomón, aunque fue hijo de Betsabé, la mujer con la que pecó David, nació para construir el templo de Dios. ¿Sí? ¿Nunca te has puesto a pensar en eso? ¿Por qué Dios le da a David un hijo de la mujer con la que él pecó? Y de ahí viene Salomón. Porque cuando Dios te perdona, te perdona. Y se acabó. ¿Sí? Otro ejemplo dice Nehemías, aunque servía a otro rey, nació para construir el muro. El caso de Nehemías es muy interesante, porque Nehemías, tú puedes decir, bueno, es que está bien, David era pobre y Dios lo exaltó para ser un gran rey. Okay. En el caso de Nehemías es al revés. Nehemías ya tenía un gran puesto. Nehemías ya era el consejero del rey, era copero del rey, estaba en el palacio. O sea, Nehemías tenía grandes influencias en el palacio. Sin embargo, su posición privilegiada, cuando él escucha que su pueblo estaba en una gran tristeza, en un gran desastre, que el muro estaba derribado y que estaban a merced de sus enemigos, Nehemías decidió abandonar su posición privilegiada para ir arriesgando su vida para reconstruir los muros de la ciudad. ¿Sí? O sea, Dios exaltó a David y Nehemías se humilló para cumplir la voluntad de Dios. ¿Sí? Otro ejemplo, Daniel dice, aunque fue echado a los leones, pudo dormir entre ellos, confiado en el Señor. Job dice, aunque lo perdió todo, Dios lo hizo prosperar el doble. Jonás, siempre esa historia es interesante, dice, aunque trató de huir de la presencia de Dios, nació para predicar arrepentimiento a todo un pueblo. Y él no lo quería hacer, pero Dios de todas formas lo usó. Dice el apóstol Pedro, dice, aunque negó a Jesús 3 veces y le cortó la oreja a un soldado, nació para llevar las llaves del reino. Aquí podríamos descalificar a todos. Pablo también dice, aunque persiguió cristianos para matarlos, nació para llevar el evangelio a toda Asia. Entonces, ¿cuál es tu pretexto? A ver, dime cuál es tu pretexto. Y ahorita te lo echamos abajo todo. Es que yo no sé, yo no estudié.
O es que tengo hijos. Unos dicen, es que tengo hijos. Otros dicen, es que no tengo hijos. ¿Sí? Es que soy pobre. Y a veces dice, pues precisamente por eso. Porque eres pobre. Y el otro dice, es que soy rico, tengo muchos negocios. No tengo tiempo. O sea, cualquier cosa puede ser un pretexto cuando la gente no quiere seguir el camino de Dios. ¿Sí? Entonces no pongas ningún pretexto, ni te apoyes en tu contexto para ponerle pretextos a Dios y decirle, no Dios, tú no me usas a mí. Ahora dice, la crisis que vive un país es tan solo el contexto para ver a Dios hacer maravillas y prodigios. ¿Sí? Amén. Ahora dice, no juzgues el contexto. A veces juzgamos el contexto de la gente, ¿verdad? Y a veces no nos gusta ciertas cosas o ciertas personas. Dice, no juzgues el contexto. Vamos a ver esto. Dice, en Juan 9, del 1 al 3, relata, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ok. Muchas veces cuando vemos una situación así de una persona, en este caso un hombre ciego de nacimiento, los discípulos luego buscaban la manera de decir, ¿él pecó? O sea, ¿cómo puede un niño pecar en el vientre y nacer ciego? A ver, ¿es posible eso? Entonces fueron sus papás. Es un castigo de Dios. Y Jesús dice, no, ni él ni sus padres pecaron. Sino, ¿cuál es la razón por la cual este hombre había nacido ciego? Dice, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Piensa en eso. Piensa en eso. Lo que pudiera ser tu desventaja, Dios la puede usar a tu favor. Dios lo puede usar a tu favor. Lo que puede ser tu tragedia, tu dolor más grande, Dios lo puede transformar en un testimonio. Dios puede usar esa tragedia y esa situación difícil que has pasado en tu vida para proyectarte, para impulsarte y para que seas de bendición. ¿Por qué los cristianos sufrimos? Te voy a decir por qué. Bueno, entre otras cosas, para que nuestro corazón se sensibilice ante las necesidades de los demás. Porque tú eres creyente y tú confías en Dios. Y aunque sufrimos en esta vida, nos apoyamos en el Señor y nos consolamos en el Señor. Pero ¿qué pasa con aquellos que sufren y no tienen el consuelo del Señor? ¿En quién se apoyan? ¿En quién descansan? ¿Y quién les va a guiar al Señor? Más que una persona que ha pasado por las mismas pruebas y que puede entender su dolor. ¿O no? Que puede entender su sufrimiento y poderlos dirigir hacia el Señor. Dice, el primer milagro ocurre en nuestra mente cuando le creemos a Dios lo que hará en nuestra vida. El joven ciego de nacimiento lo juzgaron y asumieron que la ceguera era consecuencia de sus pecados o de los padres o de sus padres. Pero Jesús dijo que era para que la gloria de Dios se manifestara en él. No juzgues ni tu contexto ni el contexto de otro. No juzgues a nadie de pecador por el contexto en el cual nació. Por el contrario, mira la oportunidad de Dios para hacer un milagro. Tus problemas son sus oportunidades. Naciste en el lugar, de la forma y de las personas que Dios planeó para cumplir su propósito. El pastor Cash Luna es un hombre que admiro mucho. Él se crió sin su papá. Él nació fuera del matrimonio, creo. Nació fuera del matrimonio. O sea, creo que el papá del pastor Cash Luna tenía una familia. Y él nació fuera del matrimonio. Y eso, aunque de alguna manera sí había cierta relación con su padre, pero pues no era el hijo legítimo. ¿Sí? Entonces, uno podría decir, pero ¿cómo
¿Cómo puede Dios usar una persona así? Que venga de un pecado, ¿no? ¿Te das cuenta cómo Dios impulsa al que le cree? Bendice al que le cree. No importa tu trasfondo, no importa de dónde tú vengas, ni los errores que hayas cometido, ¿sí? Entonces Dios va a usar tus problemas como oportunidades. En el último párrafo dice, Dios es el perfeccionador. Él empezó en ti la buena obra, la perfeccionará. Lo que Jesús empieza como bueno, lo termina como perfecto. Amén. Así que Dios va a perfeccionar en ti la obra que Él empezó. Conclusión dice, deja de ver el ambiente que te rodea y cree en las promesas que Dios dejó escritas para tu vida. Por ejemplo, nosotros estamos aquí y, por ejemplo, el domingo que oímos el testimonio del pastor Bob Mancaca. Decimos, wow, cómo Dios se mueve en África, cómo Dios se mueve en África, cómo el avivamiento en África. ¿Sí? Oímos testimonios de otros países. Si estuviéramos en esos países. Y allá en aquellos países dicen, si estuviéramos en Estados Unidos. Puede pasar acá. Donde quiera que haya hambre por Dios, donde quiera que haya fe en el Señor, donde quiera que haya pasión por Jesús, amor a las almas, donde quiera que exista eso, el Espíritu Santo lo va a tomar para usarnos para su gloria. Amén. Dice, Dios va a usar a los hispanos, somos los meros del avivamiento. ¿En serio? A ver, demostrémoslo. ¿Sí? Dice, los blancos son fríos. No, nosotros sí tenemos fuego. ¿En serio? No podemos juzgar a la gente. No podemos juzgar eso. Está demostrado que Dios puede usar a quien se deje usar por Él. Amén. A quien se deje usar por Él. Así que dejémonos usar por Él. Dejemos a un lado las excusas y creámosle a Él, ¿verdad? Que ese es el más grande milagro. Creer lo que Él ha dicho que va a hacer a través de nuestras vidas. Amén. Muy bien, pues vamos a orar. Si no tienen preguntas. Ok, Padre, gracias en esta noche. Gracias. Eres tan bueno con nosotros. Señor, no vamos a quejarnos más de nuestro pasado. No vamos a quejarnos más de nuestro contexto, de nuestro trasfondo. Señor, ayúdanos a dejar atrás el dolor, a dejar atrás las ofensas, a dejar atrás posiblemente el maltrato, la injusticia, que posiblemente algunos hayamos vivido, Señor, en nuestra infancia, nuestra juventud, las carencias, la pobreza, lo que sea. Señor, ayúdanos a creer lo que dice tu palabra, que en Cristo somos nuevas criaturas, que todas las cosas son hechas nuevas. Ayúdanos a creer que en tu palabra hay poder, hay vida, hay un propósito de bendición para nosotros, que tú tienes un plan hermoso para bendecirnos y para usarnos en este tiempo y en esta generación. Señor, que lo que hicimos en el pasado simplemente fue un entrenamiento, una preparación para lo que hoy estamos por empezar. Y aquellos que hemos empezado ya hace algunos años, creemos que hay un tiempo, Señor, en que se revelará todo lo que tú nos has prometido. Sí, es cierto, a veces nos cansamos, a veces nos frustramos en el camino, a veces no vemos el cumplimiento de las promesas que nos has hecho, pero sabemos que vendrán, Dios. Y sabemos que estamos edificando para las siguientes generaciones. Padre, yo te pido por los jóvenes, te pido que nuestros jóvenes abracen tu palabra, que nuestros jóvenes crean tu palabra, que nuestros jóvenes corran con tu palabra. Señor, que sean más osados, más valientes, más determinados, más sanos, más libres. Señor, en el nombre de Jesús, y los llenes de tu Espíritu Santo. Señor, y uses el impulso, la fuerza de la juventud, Señor, para llevar el Evangelio más lejos, para llevar tu palabra más allá, Señor, en el nombre de Jesús, y poder conquistar más terreno para tu reino, Dios, en el nombre de Cristo Jesús.
Úsanos, Dios. Úsanos en todas las etapas de nuestras vidas. Señor, en todas, a los niños, a los jóvenes, a los de nuestra edad adulta, madura. Señor, aún, Señor, a los ancianos. Úsanos a todos como la iglesia de Dios, como la iglesia poderosa, Señor, que tú quieres levantar para esta generación y para este tiempo, Dios. Estamos en Estados Unidos, estamos en Minnesota, estamos en Shakopee y en esta área, Dios, y aquí veremos tu gloria, Dios. Aquí veremos tu gloria en el 2018. No vivimos de la gloria del pasado, Señor, y sabemos que vendrán mejores glorias, pero el día más importante es hoy. Hoy, este día, en esta temporada, en este verano, queremos ver tu gloria, Dios. Úsanos, Señor. Libéranos, Dios, de todo complejo. Libéranos, Dios, de toda mentira. Sacude toda mentira, toda paja de nuestra mente, toda venda mágica espiritual, Señor, que nos quiere cegar el entendimiento. Y abre, Señor, abre la luz, Señor, que resplandezca la luz del Evangelio, Dios, en nuestras vidas. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos. Te exaltamos y te damos la gloria. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén, amén.